¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio breve sobre el libro de Apocalipsis. Este es el sexto video, por lo tanto, si no han visto los primeros 5, les invito a que los puedan ver después de ver este video. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Y hablando de los otros videos, también les invito a que los puedan ver y disfrutar para poder ver varios videos sobre temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros videos donde hago estudios sobre las escrituras. Continuamos entonces con este tema del día de hoy, los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Como mencioné, seguiremos con nuestro estudio breve sobre el libro de Apocalipsis. Para acompañar sus estudios deben sígueme ahora en el mes de diciembre o en el futuro si desean volver a ver este video, tomar notas y disfrutar de este estudio nuevamente. Sigamos entonces con los capítulos 12 y 13. Cuando José Smith realizó su traducción inspirada de la versión Rey Santiago de la Biblia, el capítulo 12 de Apocalipsis recibió una atención especial. El profeta cambió el 95% de los versículos. Primero, en el versículo 1, Juan ve una gran señal en el cielo, a semejanza de las cosas de la tierra, como dice la traducción de José Smith de Apocalipsis 12:1. Juan ve a una mujer que representa a la iglesia de Dios en la dispensación meridiana del tiempo, como nos indica la traducción de José Smith de Apocalipsis 12, versículo 7. Ella, la mujer, está vestida del sol, como nos indica el versículo 1 de Apocalipsis 12, lo cual describe a la iglesia del Cordero en toda su gloria, poder y perfección. Una iglesia que trabaja para preparar a sus miembros para la gloria del sol, es decir, en otras palabras, podría decir la gloria del Hijo. Esta mujer también tiene la luna debajo de sus pies, como nos enseña también el versículo 1 del Apocalipsis 12, que indica que las iglesias del mundo, las terrestres como la luna, están más bajas en gloria o debajo de la verdadera iglesia del Cordero. Sobre la cabeza de la mujer o la iglesia de Dios hay una corona de 12 estrellas. Igual versículo 1 del capítulo 12. Y esta corona representa, las estrellas, sin duda, representan a los 12 apóstoles del Cordero que están colocados a la cabeza de la iglesia. Juan contempla que la mujer da a luz un hijo, varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, es decir, la palabra de Dios, como nos enseña 1 Nefi, capítulo 11, versículo 25. Este hijo, varón, era el reino político de Dios que podría haberse establecido en el meridiano del tiempo y podría haber ayudado a iniciar un gobierno milenial. Se llama el reino de nuestro Dios y su Cristo, igual como nos enseña la traducción de José Smith de Apocalipsis 12, versículo 7. Sin embargo, el poder del adversario es grande y el programa político del reino en su plenitud no se pudo establecer en aquel tiempo. Por eso Juan dice que el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Versículo 5 del capítulo 12. El presidente John Taylor enseñó el importante principio que se está considerando aquí.
que de la iglesia de Dios, es decir, lo espiritual, nace el reino más amplio de Dios, es decir, lo que es político. Él dijo lo siguiente: a veces hablamos de la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Hablamos del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque antes de que pudiera haber un reino de Dios, tenía que haber una iglesia de Dios. Y de allí era necesario que los primeros principios del Evangelio fueran predicados a todas las naciones, como lo eran antiguamente cuando el Señor Jesucristo y otros estuvieron sobre la tierra. ¿Y por qué fue así? Por ser imposible introducir la ley de Dios entre un pueblo que no estaría sujeto y guiado por el espíritu de revelación. Esa cita viene en el juego de libros que se llaman Journal of Discourses, el volumen o el tomo 18, la página 137. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, como nos indica el versículo 3 del capítulo 12, que probablemente representaba al Imperio Romano, y se darán más detalles de esto en Apocalipsis 13, que vamos a cubrir en este video. Ese dragón hace la guerra contra la mujer y después de mucha persecución, corre a la mujer al desierto o, en otras palabras, a la iglesia, a un estado de apostasía. Les invito también que vean Doctrina y Convenios, la sección 86, versículo 3, para aprender un poquito más sobre eso. El Señor quita rápidamente su iglesia de la tierra, o como dijo Juan, le fueron dadas a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase al desierto. Así dice el versículo 14 de Apocalipsis 12. Ella, la iglesia, permanecerá allí en el desierto durante 1260 años, o si lo decimos de otra manera, como dice el versículo 14 también, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo equivale 360 años y tiempos 2 veces un solo tiempo, es decir, 720 años, y la mitad de un tiempo, o sea, la mitad de 360, que equivale 180, y ahí están los 1260 años. Se puede ver también lo que es la traducción de José Smith de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, que dice durante 1260 años. Así que el profeta hizo este cambio para hacer que este asunto fuera un poquito más entendible. Satanás odia la iglesia y continúa haciendo la guerra contra el resto de la descendencia de ella, como dice el versículo 17. La iglesia de los últimos días, restaurada por medio de José Smith. Por eso dice que sigue haciendo la guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia o de la mujer. ¿Cuál es el origen del mal en el mundo? No sé si se hayan preguntado eso antes, pero Juan responde a esta pregunta a través de varios versículos que están en medio de Apocalipsis capítulo 12. La guerra entre el bien y el mal comenzó en la vida premortal, en lo que conocemos como la guerra en el cielo. Juan enseña y hubo una gran batalla o guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel, dice la traducción de José Smith de Apocalipsis 12, versículo 6. Ahora Juan vincula o hace un enlace, digamos, ah, entre esta primera batalla contra el mal con la batalla hecha en el meridiano del tiempo
con esta declaración. Él dijo, y el dragón no prevaleció contra Miguel, ni contra el hijo, ni contra la mujer, que era la iglesia de Dios, la que había sido aliviada de sus dolores y dado a luz el reino de nuestro Dios y su Cristo. Así dice la traducción de José Smith de Apocalipsis 12, versículo 7. En la revelación moderna, aprendemos que el diablo se rebeló contra Dios, diciendo lo siguiente: dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo a causa de su albedrío, o sea, el uso indebido o equivocado de su albedrío, y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. Y aquí hay un lugar preparado para ellos desde el principio, el cual es el infierno. Así nos indica el Señor sobre el diablo y lo que le sucedió en Doctrina y Convenios, la sección 29, los versículos 36 al 38. Si ustedes desean aprender un poquito más sobre este tema, les invito también que vean, como ven ahí en la pantalla, Doctrina y Convenios, la sección 76, los versículos 25 al 30, el libro de Moisés, capítulo 4, los versículos 1 al 4, y también el libro de Abraham, capítulo 3, los versículos 27 y 28. El profeta José Smith declaró que la contienda en los cielos fue provocada porque Jesús dijo que ciertas almas no podrían ser salvas. Y el diablo dijo que salvaría a todos y presentó sus planes ante el gran concilio, el cual votó a favor de Jesucristo. El diablo entonces se levantó en rebeldía contra Dios y fue expulsado con todos aquellos que lo apoyaron. Esta cita, si desean aprender un poquito más, se encuentra en el manual que se llama Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, el de José Smith, y se encuentra en la página 220. Ciertamente, como testigo a Juan, los ejércitos de Miguel vencieron a Lucifer y sus huestes por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus propias vidas, y conservaron el testimonio aún hasta sufrir la muerte. La traducción de José Smith, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos enseña esa verdad. Llegamos ahora a una parte de la visión de Juan que quizás haya causado más discusión y especulación que cualquier otra sección de esta visión. El Señor ha revelado poco acerca de los detalles de Apocalipsis capítulo 13, por lo tanto, tenemos que recurrir a las pocas cosas que sabemos acerca de Juan, su época, los enemigos de la iglesia y el pueblo a quien escribió, con la esperanza de que podamos discernir en por lo menos pues lo que es el mensaje principal. Esta sección difícil comienza así: y vi otra señal a semejanza de los reinos de la tierra, y vi subir del mar una bestia, y se paró sobre la arena del mar, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Así dice la traducción de José Smith de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. En este caso, en contraste con Apocalipsis 4, donde Juan ve bestias literales en el cielo, vimos eso en el tercer video que hicimos en esta serie, donde tratamos Apocalipsis 4 y 5. Aquí el revelador, Juan, ahora ve una imagen de una bestia o una figura
de una bestia, representando aquellos reinos que habían degenerado y se habían vuelto corruptos, salvajes y como animales en cuanto a sus naturalezas, a saber, los reinos degenerados del mundo perverso. Así nos enseña el profeta José Smith en el libro rojizo chiquito que es la enseñanzas del profeta José Smith, la página 350. Pero les hago una pregunta, ¿pero qué hay de los detalles específicos de esta bestia? Quizás la bestia más feroz que Juan pudo contemplar fue el Imperio Romano, con sus prácticas paganas y su adoración al emperador. Ahora bien, ¿qué pasa con las cabezas, los cuernos y las coronas o las diademas? Desde la época de Octavio, Augusto, César, hasta los días del Apocalipsis de Juan, el amado, el Imperio Romano tuvo a la cabeza de él los siguientes hombres. Primeramente fue Augusto, perdón, desde 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Número 2 fue Tiberio del año 14 a 37 después de Cristo. Número 3, Calígula, el año 37 a 41 después de Cristo. Cuarto sería Claudio, del año 41 hasta 54 después de Cristo. Quinto, Nerón, del año 54 hasta el año 68 después de Cristo. Luego, en esa etapa de un periodo de 18 meses, había tres generales militares que actuaron como líderes de Roma. Esos eran Galba, Otón, Vitelio. Y eso fue desde el año 68, en el mes de junio, hasta el año 69 del mes de diciembre después de Cristo. Luego, ya se me fue la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8, entonces el noveno era Vespasiano del año 69 hasta 79 después de Cristo. El décimo, Tito, del año 79 hasta el año 81 después de Cristo. Y luego el número 11, un décimo, Domiciano, del año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Bien, hay una razón por la cual les comparto esta lista. Para intentar interpretar Apocalipsis 13, prestaremos atención especial a dos de estos emperadores, Nerón y Domiciano. Nerón César inició las primeras persecuciones de los cristianos por parte del gobierno romano. Toda su vida fue una vida de capricho, placer y desperdicio. Y terminó, o su vida terminó, como ocurre con la vida de muchas de esas personas que finalmente agotan los sentidos. Su vida terminó en el suicidio. La maldad con la que se veía a Nerón bien puede apreciarse por el hecho de que mucha gente se preguntaba seriamente si realmente había muerto. Otros se convencieron de que si estuviera muerto, seguramente regresaría con un poder aún mayor y una crueldad aumentada. Esta última idea se conoce en la historia cristiana como el mito de Nero Redivivus. Por extraño que parezca, es posible que Juan incluso haya empleado este mito popular en sus escritos del Apocalipsis. Domiciano era aún más vil y cruel que Nerón. Él, al igual que Nerón, se obsesionó con su propia divinidad personal, digamos, pero se fue más allá al insistir en que fuera adorado como a un dios. Muchas personas comenzaron a reconocer similitudes entre los dos malvados emperadores y algunos llegaron a la conclusión de que Domiciano en realidad no era el octavo jefe romano importante, sino el séptimo.
ya que en realidad era el, entre comillas, Nerón reencarnado. Las 7 cabezas, entonces, después de darles toda esa información, podrían consistir en los 7 principales emperadores romanos, desde Augusto hasta Tito, excepto Domiciano, que era y no es, y es también el octavo, y es uno de los 7, como nos dice Apocalipsis 17:11. Por lo tanto, los 10 cuernos y las 10 diademas o coronas serían el número total de líderes romanos menos Domiciano durante el periodo de 108 años. Juan ve que la bestia o el imperio romano recibe su poder y autoridad del dragón, o es decir, de Satanás, como nos enseña el versículo 2 del capítulo 13. Después Juan escribe, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada. Así dice el versículo 3. Esto parecería una clara alusión a la muerte y posterior regreso de Nerón. Después de esto, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así dice el versículo 3. O parece estar asombrada por la extraña posibilidad de que Nerón regresara a la tierra. El revelador luego contempla a la gente de la tierra adorando a Satanás, así como al imperio romano. Al ensalzar las virtudes y los poderes del imperio, claman al unísono, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 4. La bestia hace guerra contra los santos, los vence y obtiene poder sobre todas las naciones y pueblos, como nos enseña el versículo 7. Otra bestia sube de la tierra, una que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, dice o nos enseña el versículo 11. Esta bestia bien puede ser un anticristo, una imagen reflejada de Cristo, ya que parece un cordero. Les invito a que vean Mateo 24:5 y 24:24. Parece un cordero, pero habla como el diablo o como el dragón. Él ejerce el mismo poder que la primera bestia, el imperio romano, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. Así nos enseña el versículo 12. Luego aprendemos que todos los eventos milagrosos no son inspirados por Dios. Juan ve al anticristo mientras realiza grandes maravillas, todas las cuales engañan a la gente de la época. Versículo 13 y versículo 14. Así como el Dios del cielo pone una marca, se acordarán que esa marca es el sello que puso sobre las frentes de las personas, a aquellos a quienes considera Dios suyos. Así también el Dios de este mundo, Satanás, y sus anticristos hacen que todos los que están aliados con ellos también reciban la marca de la bestia. Una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así nos enseñan los versículos 16 y 17. Luego viene el versículo 18, uno de los más extraños y, sin embargo, más populares del libro de Apocalipsis. El versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es
666. Juan nos dice que la marca de la bestia es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así dice el versículo 17. Muchos han utilizado razonamientos espurios para concluir que el número 666 estaba de alguna manera asociado con Adolf Hitler, por ejemplo, el dictador alemán, hasta el Papa católico romano, la compañía de IBM o una gran cantidad de candidatos. Pero una consideración más cuidadosa revela su referencia al emperador Nerón. Traduciendo el griego, como ven ahí en la pantalla, que es Nerón César, a letras hebreas y dándoles su valor numérico equivalente, para que sepan los idiomas tanto hebreo como el griego, usan las letras del alfabeto como números. Obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos el nombre de Nerón César y cada letra que ven ahí equivale luego 50, 200, 6, 50, 100, 60, 200. Si hacemos las matemáticas, si no me creen, pues el total es 666. Ahora bien, esta interpretación de Apocalipsis 13, 17 y 18 es una opción entre muchas, pero quizás la más fascinante. Sin embargo, no está sin críticas. El estudioso del Nuevo Testamento, o un erudito del Nuevo Testamento que se llama Leon Morris, él explicó lo siguiente. En los tiempos modernos, la solución más favorecida es Nerón César. Si se omite la letra final para dar el equivalente a la ortografía latina del nombre. El total es 666. Pero para obtener este resultado debemos utilizar la forma griega del nombre latino, transliterado a caracteres hebreos y además con una variante ortográfica. Esta solución es algo atractiva, pero nadie ha demostrado por qué debería emplearse un nombre hebreo con una ortografía inusual en una escritura griega. También debe tenerse en cuenta que en el mundo antiguo, cuando Nerón era una figura considerable, muchos críticos creen que el mito de Nero Redivivus influye partes del Apocalipsis. Aparentemente nunca se pensó en esta solución. Se han propuesto otras soluciones, pero ninguna ha obtenido una amplia aceptación. Es posible que tales soluciones estén equivocadas y que debemos entender la expresión netamente en términos del simbolismo de los números. Si tomamos la suma de los valores representados por las letras del nombre Jesús, el nombre griego de Jesús, resulta el número 888. Cada dígito es uno más que 7, que 7 es el número perfecto. Pero 666 produce el fenómeno opuesto, ya que cada dígito se queda corto. El número quizás pueda indicar no un individuo, sino el hecho persistente de quedarse corto, la imperfección, digamos. Es más probable que esto sea correcto si traducimos es el número de hombre en lugar de un hombre. Fíjense en eso, nuevamente me repito, número de hombre en lugar de número de un hombre. Entonces, Juan estará diciendo que el hombre no regenerado es persistentemente malo. Lleva la marca de la bestia en todo lo que hace. La civilización
sin Cristo está necesariamente bajo el dominio del maligno. Esa cita viene del libro que escribió Leon Morris, que se llama Revelation, an Introduction and Commentary. Digamos, Apocalipsis, una introducción y un comentario. La página 169. Como punto aparte, les digo que en el año 2024 planeo hacer una serie sobre la simbología de las cosas en las escrituras. Por ejemplo, entre esas cosas, los números. Así que vamos a ver esa serie en el próximo año. Sigamos adelante. Terminamos diciendo que nunca debemos olvidar que el propósito principal de la revelación del apóstol Juan era revelar las cosas que han de suceder después, como dice Apocalipsis 4:1. Y por lo tanto se trataban del futuro. Parece apropiado, después de discutir los posibles significados de Apocalipsis 13, señalar que Juan bien pudo haber estado escribiendo sobre dos o más periodos de la historia, su propia época e inmediatamente después de ella, y una época lejana en el futuro, un tiempo justo antes la venida del Señor en gloria. Seguramente las profecías de Juan, como las que se han dado por muchos de los otros profetas, podrían tener y tendrán un cumplimiento dual o un cumplimiento múltiple, que significa que tendrá dos o más cumplimientos. Hermanos, con esto hemos llegado al final de este video, de este estudio breve sobre los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Espero que esta información les haya edificado y ayudado con sus propios estudios. En verdad son enseñanzas y promesas muy bellas que se encuentran aquí en estos dos capítulos. Mis queridos hermanos, con lo que les he compartido, díganme por favor, ¿qué aprendieron ustedes en este capítulo o este video, mejor dicho? ¿Qué piensan sobre la información y las enseñanzas que se han compartido en este video? Dejen, por favor, sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás en las redes sociales, en el WhatsApp, donde quieran, para que más personas puedan disfrutar de esta información que se basa en las Escrituras y este estudio en Apocalipsis 12 y 13. Inviten por favor a sus familiares, sus amigos, los miembros de sus barrios, estacas, etcétera, que puedan venir aquí al canal para poder suscribirse y disfrutar del contenido que les comparto. Espero que aquí, de corazón, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo y lo que se encuentra en las Escrituras. Nos veremos para la próxima aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que tengan un excelente día el día de hoy. Por favor, vuelvan a ver los otros videos si no los han visto todavía para poder cumplir o completar su estudio hasta este punto. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos. Chao.